Buenas, vamos a proceder a hacer la presentación de la comunicación, migración y comunidad a través de la mirada femenina, Małgorzata Mir-Gataz y María Berrío. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso y del Simposio, así como al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en concreto al Programa de Ayudas de Formación al Profesorado Universitario. Vamos a ver a lo largo de esta comunicación cómo ambas artistas hacen uso de la figuración y lo onírico para tratar temas intimistas relacionados con la identidad colectiva, individual, la migración, el sentido de comunidad y la relevancia de la mujer en la sociedad. A la izquierda podemos ver una obra de María Berrío y a la derecha otra obra de Mir-Gataz. Podemos ver cómo ambas producciones se relacionan estrechamente, tanto a nivel plástico y visual como a nivel conceptual, como veremos más adelante. Proponemos los siguientes objetivos a los que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta comunicación. En primer lugar, pretendemos explorar la relación conceptual y las similitudes plásticas que encontramos entre las obras de ambas artistas. También haremos una breve incursión en el estudio de la mirada femenina y cómo ésta condiciona y redirige las manifestaciones artísticas en la actualidad. Al mismo tiempo, pasaremos a contextualizar la producción de las artistas en un contexto social y cultural actual, marcado por diferentes políticas migratorias y conflictos sociales. Y por último, relacionaremos el corpus de ambas creadoras con diversos movimientos artísticos y conceptos de diferentes índoles. Bajo una perspectiva humanística, desarrollamos este estudio centrándonos en seguir una metodología deductiva y cualitativa. Comenzamos comentando la obra del artista Małgorzata Mir-Gataz, que nace en Polonia en 1978. Actualmente vive y trabaja en Czarna Góra, en Tatra, Polonia, donde crea sus obras mayoritariamente de carácter textil, aunque también hace incursiones en los campos de la escultura y la instalación. La artista trabaja sobre todo la técnica del patchwork como una técnica comunitaria. En su producción trata temas cotidianos de la comunidad romaní, centrándose en la figura y en el papel de la mujer. Al mismo tiempo también refleja en algunas de sus obras los procesos migratorios y la historia del pueblo roma, con la finalidad de crear con su obra una iconografía positiva que muestre al pueblo roma en una faceta íntima, que se aleje de prejuicios y diferentes discursos de odio que hay en la actualidad sobre su comunidad. Como dice la propia artista, para ella es muy difícil separar el activismo del arte, ya que el arte es la forma de la que ella se nutre y utiliza para reivindicar y mostrar su comunidad tal y como ella la percibe. Enlazando con este uso del arte como activismo, pasamos a comentar la obra del artista María Berrío. María Berrío nace en Colombia en 1982, actualmente vive y trabaja en Brooklyn, en Nueva York. Sus obras, mayoritariamente realizadas en papel, las desarrolla mediante la técnica del collage. En su producción, la artista hace uso de la mitología y el folclore sudamericano y también hace referencia a los procesos migratorios y a los desplazamientos. Se centra en especial también en la figura femenina y en la comunidad y en las prácticas rituales como prácticas que aportan unidad a los individuos. En la actualidad, la obra del artista se ve inserta en un contexto marcada por las diferentes políticas migratorias que se están llevando a cabo en Estados Unidos, las protestas que dan lugar a causa de estas políticas, el malestar general en la sociedad, la separación de las familias, las injusticias sociales y, como dice la propia artista, como creadora no puede desentenderse de lo que está pasando a su alrededor. Es así como vemos como en el primer mandato del presidente Trump, la artista gira el tema principal de su producción de la experiencia femenina hacia la experiencia femenina en la migración, respondiendo al panorama social que empieza a acontecer en Estados Unidos. Definimos la mirada femenina como una forma de sentir y de ver, cuando una mujer muestra su propio punto de vista y toma las riendas de su propia autorrepresentación. Es así como lo que representa, en vez de pasar por un filtro masculino, pasa por su propio filtro. Esta mirada femenina y la creación de artistas mujeres da lugar, por una parte, al reclamo de diferentes técnicas relacionadas sobre todo con el ámbito doméstico y el ámbito de las labores. Es así como diferentes artistas mujeres
retoman estas prácticas relacionadas con el ámbito doméstico, como pueden ser el crochet, el patchwork, el punto de cruz, entre otras, para llevarlas del ámbito artesanal y doméstico al ámbito artístico. Es así como empezamos a ver manifestaciones que hasta el momento no encontrábamos. Poco a poco empieza a haber un auge de este tipo de creaciones que vemos como hasta la actualidad sigue reflejándose en la obra de artistas como Małgorzata Mirgátás o María Berrío en el caso del collage. Dentro de esta mirada femenina encontramos diversas perspectivas. En pantalla mostramos una selección de la diversidad de creaciones, de temáticas, de técnicas que utilizan las artistas. En la imagen de la parte superior izquierda, por ejemplo, podemos ver un frame de la video performance súper conocida del artista Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, de 1975, en la que el artista se presenta como una presentadora de un programa de cocina televisivo, considerada en este caso una anti-Julia Child, en la que hace una demostración paródica de artilugios de cocina, en la que cada vez va mostrando más pues su rabia y su frustración y en la que consigue mostrar pues la otra cara a ese servicio de la ama de casa perfecta, donde la artista pone de manifiesto pues la opresión que puede suponer para muchísimas mujeres este tipo de papeles que se le imponen. En la siguiente imagen avanzamos 2 décadas en el tiempo, nos trasladamos al Reino Unido, los Young British Artists, y encontramos la obra de Tracey Emin, My Bed, que fue en su día muy sonada y muy controversial, y en la que el artista muestra su intimidad, su propia cama sin ningún tipo de tapujo. En este momento rompe esa barrera entre lo público y lo privado, permitiendo al espectador que conozca su propia experiencia de primera mano, de una forma cruda, íntima, sin secretos y sin idealizaciones alguna. De la videoperformance y la instalación pasamos a creaciones de tipo pictórico, gráfico, usando el papel, la tela, el lienzo, donde a través de diferentes iconografías las artistas expresan pues diferentes facetas de su identidad o de la identidad colectiva. Es así como vemos el uso que hace Nancy Spero de la figura femenina en Goddess and Dancing Figures. La obra de Spero pues muy relacionada con el activismo social y político. A su derecha vemos una obra de Kusanagi Violet Huami en la que muestra pues la faceta de la mujer como madre. También encontramos otras creaciones como las de Zora Opoku, donde el artista habla sobre su propio cuerpo. También pues vemos en la obra de Cristina Quarles cómo la artista explora el tema de la representación y la sexualidad, o en la obra de Njideka Kunjili Crosby en cómo la artista nos presenta el interior de un hogar, espacio de reflexión, de refugio. Vamos a pasar a continuación a hablar un poco del tema de los referentes de estas artistas. Ambas artistas, como vemos en pantalla, se relacionan muy estrechamente con el surrealismo, tanto por las estrategias que utilizan. En el caso de María Berrío, pues podemos ver cómo utiliza las máscaras, paisajes muchas veces que salen de la realidad. En el caso de Mirgátás, cómo superpone las imágenes, el uso de los patrones, de los colores. Entonces, pues bueno, hemos puesto como ejemplo a Maruja Mayo, una gran artista surrealista, y cómo estas estéticas al fin y al cabo se interrelacionan entre sí. Por otra parte, otra relación que podremos encontrar en la obra de ambas artistas es con el Art Nouveau y la obra de Gustav Klimt en concreto. En el caso de María Berrío, esta relación pues es muy evidente a nivel plástico y visual por el uso que hace de los diferentes patrones, las texturas, la forma en la que dibuja las figuras, las alarga, el uso de los colores que hace. Y bueno, y en la obra de Mirgátás quizás es menos evidente, pero también se ve una cierta relación en el tema de los colores, las texturas y la forma en la que
presenta sus imágenes. Ahora vamos a pasar a comentar cómo las obras de ambas artistas se relacionan con la identidad narrativa. Entendemos por identidad narrativa aquella identidad que el sujeto humano alcanza mediante la función narrativa, como la define Paul Ricoeur en Historia y Narratividad. También relacionamos esto un poco pues con lo que están intentando hacer ambas artistas de reivindicar y dejar constancia de sus experiencias vitales y de las de sus comunidades. Entonces, como dice Odo Marquardt, quien renuncia a la narración renuncia a sus historias y quien renuncia a sus historias renuncia a sí mismo. Esto se relaciona estrechamente con cómo ambas artistas desarrollan su identidad narrativa, cómo se interpretan a sí mismos a partir de, en el caso de Emil Gataz, muchas veces del relato histórico, en el caso de María Berrío, pues más a través del relato de ficción, y cómo ambas crean sus propias identidades en un mundo que se relaciona de forma muy estrecha con el mundo real, pero que está marcado por sus interioridades, por esas riquezas, ¿no?, y esas experiencias propias. Por último, en relación pues a esta identidad narrativa, ya que consideramos que ambas al fin y al cabo realizan especies de narraciones visuales en sus obras, hablamos del proceso de espacialización. El proceso de espacialización se podría resumir en cuando un personaje podemos ver su interioridad a través del exterior que lo rodea. Es decir, el exterior que lo rodea pasa por el filtro de ese personaje, por el filtro del artista, por sus pensamientos, por su fantasía, por sus sentimientos. Entonces se hacen estas modificaciones que quizás acercan las obras al surrealismo, ya que introducen elementos que marcan y que se desarrollan de forma fantástica, que de otra forma pues no serían perceptibles y que ayudan a completar las imágenes. A la derecha, como podemos ver con De Augur de María Berrío, como esos pájaros se sitúan encima de la protagonista en el medio del campo, nos pueden llegar a dar como la sensación de que va a pasar algo malo, quizás de que esta personaje tiene capacidades mágicas, está también sola, mira de frente al espectador, entonces como que se encara con él, y esa sensación también de silencio que da la obra. Gracias a este espacio podemos completar y dar a entender todos estos significados que de otra forma no podríamos llegar a comprender. Por último, pues para finalizar, hacemos una recapitulación de todo. A nivel formal podemos ver cómo ambas artistas construyen sus obras a través del collage, que al fin y al cabo podríamos considerar como una especie de palimpsesto, ¿no?, ya que ambas sitúan diferentes capas unas encima de otras, no solo a nivel visual, sino también a nivel de significado, a nivel de historias, a nivel de conceptos. Sobreponen toda esta información y como espectadores nosotros poco a poco, como vamos aprendiendo sobre su obra, sobre su contexto, podemos ir adentrándonos en la obra. También ambas pues beben de la figuración de las corrientes surrealistas y modernistas, así como del simbolismo. Tienen tendencias por los grandes formatos, porque también los grandes formatos se relacionan con formatos históricos, ¿no?, de la historia del arte, como la grandeza, ¿no?, que pues antes se podía relacionar con retratos de reyes, de personas importantes, de hitos históricos. A nivel discursivo y conceptual, por otra parte, vemos como ambas artistas ponen en valor estas técnicas consideradas de artes menores, como son pues el patchwork y los textiles y el collage, y también pues como remarcan esa relevancia de la figura femenina y su papel en la sociedad. Por último, también prestan gran atención a la representación de procesos migratorios y hacen uso del arte como forma de activismo. Bueno, pues hasta aquí llegaría la comunicación. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí y la habéis escuchado, y pues me despido. Soy Inmaculada Benito, un saludo y hasta la próxima.